Hoy, muy breve, vamos a hablar de tres datos que tuvimos analizando en la semana, que dan cuenta un poco a 6 meses de la gestión, ¿no? del gobierno actual. Bueno, los datos muestran que efectivamente no hay hasta ahora signos de alguna recuperación, y 6 meses me parece un tiempo bastante considerable en donde ya se podrían haber o vislumbrar, digamos, dado las políticas implementadas, algún signo de rebote si efectivamente eso iba a pasar. Vamos a ver tres cuestiones. Una que tiene que ver con encuestas nacional de centros de compras, ¿no? Cómo se comportaba el consumo, fundamentalmente en centros de compras, las ventas en supermercados, que algo mencionabas recién, y un dato que sí efectivamente es bueno, que es el ICA, Intercambio Comercial Argentino. Vamos a ver que Argentina está, de alguna manera, tiene un superávit respecto a su intercambio con el mundo, pero vamos a ver por qué sucede. Bueno, comenzamos con el panorama y los datos de los centros de compras y supermercados. Bien, sí, el centro de compras, la encuesta nacional de centros de compras que mide el INDEC, básicamente mide cómo se comportó el consumo en indumentarias, calzados, en juguetería, electrónica, en patios de comidas, en cines. Bueno, ese dato lo que muestra para abril de 2024 es que hay una caída del 24% respecto a abril del 2023. También cabe destacar, hay un dato que el fin de semana pasado fue el Día del Padre, hay un dato de la CAME que sacó que cayó el consumo, las compras para el Día del Padre en un 10,2%. Esto, sobre todo, destaca la CAME con muchas ofertas, promociones, descuentos y cuotas sin interés, digamos, lo que están mostrando estos datos de las encuestas nacional de centro de compras y el Día del Padre, es que efectivamente el consumo está desplomado. Respecto a supermercados, hay una caída para el mes de abril del 17,6% respecto a abril de 2023, y también cae en términos intermensuales, ¿no? De abril respecto a marzo, cae un 3,31%. Eso es por el lado del consumo. Ahora bien, respecto o sea que el consumo sigue en caída, sigue en picada y no encuentra piso, digamos, y es muy importante el consumo porque representa del mercado interno un 70%, digamos, de la riqueza generada. Esto, la otra vez estaba hablando con un amigo comerciante y me dice que es preocupante la situación, que no está vendiendo nada y que al mismo tiempo le aumentan los costos fijos, la luz, el local, el alquiler. Entonces, por lo tanto, es una situación complicada. Tenés aumentos de costos con recesión, con baja de las ventas. Y también lo que me decía este amigo comerciante es que, mirá, el mes para mí termina el día 15. Del 1 al 15 laburo, a partir del 15 ya no laburo más. Nos estamos mirando la cara, sí. No hay plata, vemos lo que podemos hacer, organizamos, por ahí a alguno le digo que no venga. O sea, la situación de los pequeños y medianos comerciantes, que fundamentalmente viven, se motorizan a través del mercado interno, a través del consumo, viendo estos datos es preocupante. Aún con esto que señalabas de las 12 cuotas, que el gobierno no promociona, que el gobierno no publicita, porque en teoría va en contra de sus convicciones. Me acuerdo cuando decían, no, en realidad te dan 12 cuotas sin interés, pero porque ya te cargaron los intereses en ese precio final que te están cobrando. Es una porquería, es una basura hacer ese tipo de políticas. No las publicita, pero las toma para ver si reactiva un poquito el consumo. Claro, digamos, ellos están en desacuerdo con intervenir en todos este tipo de incentivos al consumo, sin embargo lo implementan, pero la cuestión es que no está funcionando, digamos, ni así. Para el Día del Padre se incrementaron las ventas porque la verdad que el bolsillo no da, y esto se nota y los comerciantes lo perciben, por más que hagan ofertas, 2x1, consumo, descuentos y ahora 12, no impacta de manera favorable en el consumo, y además no lo publicitan porque obviamente va en contra de su ideología. Bien, eso por el lado del consumo. Ahora, por el lado de
pero recordemos que Argentina tiene, digamos, se relaciona con el mundo a través de la compra y ventas de bienes y servicios, y ese dato es positivo, básicamente porque la recesión, la profunda recesión en la que estamos, te lleva a que no haya actividad económica, y si no hay actividad económica, caen las importaciones. Por lo tanto, no es que el resultado de la balanza comercial es positivo, Argentina está exportando más de lo que importa, pero no porque aumentan las exportaciones, sino porque bajan muy fuerte las importaciones. Es decir, en un contexto de recesión económica, si una fábrica, por ejemplo una textil, que está produciendo y está vendiendo en el mercado interno, de repente tiene que comprar una máquina, esas máquinas en general se hacen afuera, por lo tanto eso se computa como una importación. Y Argentina históricamente ha tenido déficit en este sentido porque nunca ha podido llegar a madurar la fabricación de esas máquinas para poder producir, por lo tanto las trae de afuera. Eso te genera algún tipo de déficit en el comercio internacional. Bueno, lo que está pasando es que como nadie está fabricando, nadie importa esas máquinas para producir y tampoco importan insumos o repuestos para esas máquinas porque no se rompen, porque no están produciendo. Y además, el dato es favorable porque también cae mucho en la importación de bienes de consumo finales. O sea... claro, no sé, zapatillas... claro, claro, perfecto. No, insumos para producir o insumos que ya van directo a una góndola o a una vidriera, ya terminados. Claro, bien. Claro. En ese sentido, caen muy fuertemente las importaciones, fundamentalmente por la baja del consumo. Pero sí, efectivamente, se ve un buen comportamiento en las exportaciones de productos primarios y manufacturas de origen industrial y también agropecuarias, pero no se muestra tampoco el desempeño que se debería mostrar porque tenemos el problema también de la apreciación del tipo de cambio. El otro día estábamos mirando algunos datos y la liquidación de granos, lo que se ve, esto ya lo hemos charlado, pero te comento el dato, la liquidación de granos lo que muestra es que hay una liquidación mucho menor que el mismo periodo que el año pasado, cuando el año pasado tuvimos sequía. Entonces, ahí hay algo raro. Por lo tanto, efectivamente el gobierno podría, de alguna manera, aprovechar esta situación y abastecerse de dólares, pero entra en esta disputa con el cambio fundamentalmente por el tipo de cambio, porque sabe que al campo no le conviene este tipo de cambio, pero si devalúa, eso efectivamente se va a trasladar a los precios, y yo creo que ahí el modelo que están implementando efectivamente va a mostrar signos de agotamiento, como a mí me parece que está mostrando ahora con los ruidos que hay en el tipo de cambio paralelo, con la inflación que algunos ya estamos viendo que la inflación del 4,2% que se vio la semana pasada va a mostrar algún efecto rebote. Ahí sí vamos a ver algún efecto rebote y fundamentalmente con el sostenimiento del tipo de cambio oficial. Así que la situación, para ir cerrando este dato del intercambio comercial argentino, es favorable, pero fundamentalmente por la recesión. Así que bueno, eso era un poco la idea de hoy, Ale. Lo saludable, Fer, sería tener balanza comercial positiva para nuestro país, pero por no tener que importar tanto de afuera a la hora de producir, sino tener la capacidad de que eso que hoy estamos importando lo podamos hacer nosotros, y no que haya una balanza comercial positiva porque como no se produce nada, porque se vende re poco en esta recesión, bueno, como se meten menos productos de afuera, ahí es cuando te da positivo. Lo saludable es lo otro, digamos. Claro, existe otra salida, que es fundamentalmente, ese tornillo que traes de afuera o eso que te produce este problema en el balance comercial, tratar de producirlo acá adentro para que, de alguna manera, si vos creces y te incentivas el consumo, eso te alivie el problema de la falta de dólares. O si no, está la solución que estamos viendo ahora. Bueno, justo la economía, digamos, ¿no? De alguna manera rompo un poco el consumo, hago caer mucho el consumo, hago caer los salarios, y de esa manera no se consume, y si no se consume, indirectamente se demandan menos dólares. Y déjame agregar un comentario. Sí, Fer, discúlpame, sí. Demanda menos dólares, el hecho de tan profunda recesión, demanda menos dólares para importar. Eso debiera permitir
al gobierno a través del Banco Central fortalecer las reservas, que es lo que se trata de hacer, ¿no? El tema es las consecuencias que tiene generar tal recesión, pero es favorable y es favorable para que no explote el dólar oficial. El blue se ha estado moviendo, estuvo arriba de 1.300, pero el oficial parece bastante contenido. Tiene que ver con eso, con que se necesitan menos dólares de los importados para los importadores. Claro, de alguna manera lo está pudiendo sostener por eso, y además porque no le dan inmediatamente los dólares a los importadores, sino que le dan los llamados bonos Bopreal o le tiran el pago hacia adelante, digamos, hay un montón de cuestiones. Eso lo hacía Massa también, ¿no? Esa deuda, la famosa deuda de los importadores de millones y millones de dólares. Totalmente, con la diferencia que con Massa, digamos, me parece que ahí, los tiempos de la política te llevan a tratar de incentivar el consumo, porque yo creo que piensan que eso se va a reflejar en las elecciones. No pasó. Pero Massa lo que intentaba hacer, me parece, es incentivar el consumo, y eso lo llevó a chocarse efectivamente con la falta de dólares. En este contexto la situación es distinta. Lo están haciendo, pero ajustaron la economía, no el consumo. Efectivamente lograron acumular algún piso de reservas, pero eso ya está empezando a generar algún ruido porque no les están entrando dólares ni de la liquidación de la cosecha, ni tampoco están pudiendo encontrar financiamiento externo. O sea, es fundamental para sostener el tipo de cambio y también para sostener la inflación, digamos, robustecer el Banco Central de Reserva. Uh-huh. Y ahí Fer, perdón, te tiramos preguntas para que nos ayudes a entender. Ahí, ¿qué salida tiene el gobierno para que el campo liquide? Digamos, porque ya en marzo empezó la cosecha gruesa, como siempre, y Mayo suele ser un mes positivo, y junio en ingreso de esas divisas del agro, de las exportaciones y el Estado Nacional a través de las retenciones, pudiendo recaudar esos dólares que tanto se necesitan. ¿Qué puede hacer el gobierno para que efectivamente el campo liquide más? Porque está liquidando poco, porque no le gusta el precio del dólar al que está liquidando, quiere devaluación. El tema es que la devaluación se traslada a precios. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno? ¿Bajar algún punto de lo que son las retenciones o hacerle un dólar especial como se hizo en algún momento para que liquiden, con el impacto negativo que eso tiene por otro lado? ¿Qué queda? ¿Cuál es la salida? Sí, a ver, son negociaciones, hay que generar de alguna manera mecanismos de incentivos para que el campo vea favorecida la cotización del dólar y pueda liquidar. Yo creo que hay dos salidas que vos las mencionabas recién. Una es tratar de alguna manera generar una herramienta para generar un tipo de cambio atractivo para ese sector, digamos, ¿no? Muchas veces se habla, o en la historia argentina se ha utilizado un desdoblamiento del tipo de cambio, que es un dólar para este tipo de cuestiones comerciales y un dólar oficial para por ejemplo importar insumos para poder producir más barato, para que las cosas no se encarezcan, y al mismo tiempo control de precios de los alimentos, ¿no? Hay una batería de medidas para implementar. Respecto a esto, sí, un dólar atractivo, diferente, para que puedan liquidar, porque los dólares los necesitas. O la otra vía es lo que vos mencionabas, sentarse con el sector y negociar una disminución de las retenciones, que eso efectivamente es una herramienta de política económica. Las herramientas de política económica no tienen ideología, digamos, no por bajar las retenciones al campo para que te liquiden vas a pasar a ser, en el caso de los economistas, un economista ortodoxo, ni tampoco por subírselos en un momento que necesitas recaudación vas a pasar a ser un economista comunista o heterodoxo. Depende de la situación. Yo creo que ahí el gobierno tiene que negociar para abastecerse de dólares, y estas dos vías que vos mencionabas son una buena alternativa, digamos. Y por último, Ale, ahí yo quería comentar una cuestión, que el gobierno festeja dos datos que son efectivamente el de la inflación y el superávit. En estos días el vocero presidencial salió a festejar el 1,1% de superávit fiscal. Esto quiere decir que el gobierno baja muy fuerte el gasto y recauda más de lo que gasta. Pero como
venimos mostrando a través de los datos, eso que se festeja tiene una contracara, que es lo que está pasando con la economía real. Entonces la pregunta ahí es ¿para qué sirve festejar un déficit fiscal si efectivamente tenés de niveles elevados de inflación y además rompiste todo el mercado interno, rompiste el consumo, bajaste muy fuerte los salarios, digamos? ¿De qué sirve? La pregunta es festejar esas dos cosas que no llegan a la economía real, y además, como habíamos visto, el superávit del gobierno termina siendo un déficit del sector privado. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, el gobierno gasta menos, pero el sector privado termina teniendo un déficit. ¿Qué es ese déficit? Menos venta, menos consumo, más cosas para pagar, más desempleados. Bueno, ese festejo se traduce en la economía real de esta manera. ¿Podrá, Fer, el gobierno conseguir más dólares, más fondos frescos del FMI a partir del sostenimiento del ajuste? Me da la impresión de que el objetivo de tener superávit todos estos meses consecutivos tienen que ver con demostrarle al fondo, viste, que voy a gastar menos de lo que recaudo y te voy a devolver lo que me prestes, préstame de nuevo, dale. ¿Puede ser esa una opción y ocurrirá? Bueno, Milei había dicho en la campaña presidencial el año pasado que el ajuste que proponía el fondo para Argentina era una pavada al lado de lo que iba a hacer él, digamos, ¿no? Y ocurrió. Y ocurrió, efectivamente. Ahí hay una cuestión que tiene que ver, que por más que lo que sostiene este gobierno, que si vos ajustás el gasto público, gastás menos, generás los recursos para poder pagarle al Fondo Monetario Internacional. Ahora, ahí lo que yo digo es que si el Fondo Monetario Internacional te acepta pesos, y dale para adelante, pero en general el Fondo Monetario Internacional cobra en dólares. Entonces, lo que son dos cosas distintas. Lo que habría que hacer es, bueno, cómo generar los dólares para poder generar el pago para el Fondo Monetario Internacional, que no tiene nada que ver con los pesos. Lo que yo pienso es que efectivamente ajustan el gasto, pero para ahorrarse directamente esos dólares para poder pagarle al fondo. Eso efectivamente yo creo que el gobierno piensa así. Pero para responder la pregunta, el fondo mismo le está advirtiendo al gobierno que te está zarpando con el ajuste, fíjate las personas, los ciudadanos de menores ingresos, porque la van a empezar a pasar mal. Está zarpando con el ajuste. Y yo creo que efectivamente sí, lo que está mostrando el gobierno es tratar de ser un buen alumno para que el Fondo Monetario Internacional, que es hacia donde apunta, ¿no?, su política internacional, o hacia donde apuntan sus declaraciones, mostrando de nuevo ser un buen alumno para que el mismo fondo al que le debemos un montón de guita nos vuelva a prestar, o estire los pagos hacia adelante, o podamos robustecer o mejorar nuestra relación con el Fondo Monetario Internacional para que el mundo nos empiece a prestar. Pero yo creo que sí, que apuntan a eso. Bueno, veremos qué pasa y durante cuántas décadas tendremos que hablar de la deuda con el fondo otra vez, increíblemente. Siempre tropezando con la misma piedra. Querido Fer, gracias por tanto. Un abrazo, dale, buen fin de semana largo.